fue solo un momento. Un simple parpadeo en el que Denise soltó por unos minutos la mano de su hijo James, de 2 años, que se encontraba justo a su lado mientras hablaba con el carnicero que le atendía al otro lado del mostrador. Estaba en la carnicería A.R. Timms. Era viernes y su madre estaba viendo qué iba a comprar para cocinar durante el fin de semana para su familia. Ese 12 de febrero de 1993 hacía bastante frío. El termómetro marcaba 7 grados y estaba muy nublado. Pero en el centro comercial de New Strand de Bootle, en un suburbio a 7 kilómetros de la ciudad de Liverpool, en Gran Bretaña, no se sentía mucho frío. Además, James, el hijo de Dennis, iba abrigado con una chaqueta muy gruesa. Mientras Dennis elegía el corte que quería para la carne, sacaba el dinero de su cartera y pagaba, las agujas del reloj pasaron 3 precisos minutos, de 3:37 a 3:40 de la tarde. Cuando Dennis volvió a bajar la vista para buscar la mano de su hijo James, no la encontró. Miró alrededor y tampoco lo vio. Y ahí comienza a entrar en pánico. Si tenéis hijos, estoy seguro de que esto os ha pasado en algún momento. Al igual que cuando éramos pequeños, estoy también seguro de que os perdisteis en algún momento. Lo típico que te despistas y acabas perdido en algún centro comercial, supermercado, playa, etc. Y estoy seguro de que acabó en un simple susto de ambos, tanto por la parte de los padres como del hijo perdido. Pero esto no fue lo que pasó con Dennis y James. En esos escasos minutos de aquella tarde se estaba llevando a cabo el caso que horrorizaría a Gran Bretaña y al mundo durante décadas. Vamos a mirar aquellos días desde el punto de vista de las personas involucradas, empezando por el día de Dennis, la madre. Cuando ella se desespera han pasado 3 minutos. Pregunta a todo el mundo que si ha visto a su hijo, y nadie lo ha visto. Se dirige al personal de seguridad del centro comercial y ellos llaman a James Bulger por los altavoces, pero nada. 20 minutos después, la policía ya está manos a la obra en su búsqueda. Mientras las cámaras del centro comercial y las imágenes no eran demasiado claras en ese momento, algunos técnicos especialistas logran mejorarlas más tarde. Estas cámaras muestran al pequeño James irse de la mano con 2 chicos. A las 3:43 se ve a los 3 niños salir del centro comercial. Rebobinando las imágenes se observa a 2 niños que se acercan a James a las 3:38 de la tarde. A las 3:41 las cámaras lo captan caminando tranquilamente por la galería principal. Cuando los medios de comunicación dan la noticia de que un niño pequeño ha desaparecido dentro de un centro comercial, las familias británicas se espantan, sienten que les podría haber pasado a ellos, pero los padres de James se tranquilizan ya que han visto que los secuestradores, entre comillas, no son adultos, solo son niños. Dennis y su marido Ralph Burger se convencen de que todo saldrá bien y que se trataba de una travesura. Ralph incluso miró a Dennis y sonrió diciéndole que todo va a estar bien y que son solo 2 niños pequeños, pero no se hacían ni una idea de la maldad que demostrarían esos 2 demonios. Después de un viernes y sábado frenéticos para la familia y la policía, llegó el domingo 14 de febrero. Ese día se encontraron el cadáver de James Bulger sobre las vías de la estación abandonada Welton and Anfield. El encargado de comunicarle a Dennis la espantosa noticia fue el detective a cargo de la investigación, Albert Kirby, de la policía de Merseyside. Venía de encontrar el cuerpo mutilado cuando se topó con Dennis en la estación del cuartel de policía. Y solo bastó que el detective se le acercara a Dennis para que ella se diera cuenta de que algo había pasado. Y gritó de una manera que Albert jamás podría olvidar. Pero ¿quiénes eran esos 2 chicos que captaron las cámaras de seguridad? Pues fue una mujer que había observado el vídeo en la televisión la que dio los nombres. Era una maestra que había reconocido en esas figuras borrosas a 2 alumnos suyos. 2 alumnos muy problemáticos que justamente el viernes 12 faltaron a su clase. 2 días después del hallazgo del cuerpo, ella se presentó en la comisaría y dijo que John Venables y Robert Thompson no habían ido al colegio aquel viernes. Que había visto en la manga de John el día anterior pintura azul. Y que los 2 secuestradores que todos habían visto en televisión solamente tenían 10 años. La policía se dirigió a los domicilios de Venables y de Thompson, donde descubrieron sangre y pintura en sus zapatos y ropa. Los habían encontrado. ¿Y qué pasó con James ese día? Pues dejadme que os cuente porque vais a flipar cuando os diga lo que hicieron estos 2 demonios de tan solo 10 años. Aquella tarde James se alejó de su madre siguiendo a 2 chicos. Entretenido, lo siguió hasta salir del centro comercial. Al principio lo llevaban de la mano, pero poco tiempo después comenzaron las torturas. Le esperaba una caminata de 4 kilómetros de terror a través de Liverpool. En su camino lloró y llamó mucho a su madre porque recibió patadas y golpes. Esos chicos lo llevaban a rastras. Cuando pasaron por el canal Leeds and Liverpool,
A 4 calles del centro comercial, lo empujaron con fuerza tirándolo de cabeza al suelo. James se golpeó la cara y le salió un enorme hematoma en la frente. Desconsolado, siguió andando con dificultad. Venables y Thompson le pusieron la capucha del chaquetón para que no se viera su cara dañada. Los secuestradores se reían de él y la gente que los veía pasar pensaban con inocencia que eran hermanos peleándose. Fueron 38 testigos que poco y nada hicieron. Días después, esos testigos se descubrirían cómplices de un homicidio, ya que con la intervención de un adulto podría haberse evitado todo. Con el eco de las noticias iban apareciendo los testigos arrepentidos. Un hombre contó que vio a Thompson pegarle una patada en la costilla al más chico de los tres. Les preguntó qué estaba pasando, pero ellos se excusaron diciendo que eran hermanos. Una mujer mayor observó sollozar a James y también los encaró, pero otra vez los chicos más grandes mintieron. Le dijeron que lo habían encontrado perdido. Ella le propuso ocuparse de ello y llevarlo a la comisaría de policía. Pero cuando le pidió a otra mujer que cuidara de su propia hija, la respuesta de esa otra mujer condenó la muerte de James. Le dijo que ella no podía cuidar de su hija porque tenía un perro peligroso que no se llevaba muy bien con los niños. Una cadena de hechos lamentables para que ocurriera lo peor. Manda huevos, tío. Manda huevos. Le estoy metiendo una paliza a mi hermano y la gente le da igual porque somos hermanos. No pasa nada, son hermanos. Manda huevos, tío. No me puedo quedar con tu hijo porque tengo un perro muy peligroso. Así que se vayan y que se sigan matando. Venables y Thompson siguieron su camino y se metieron con James en un par de negocios. Robaron pintura azul para maqueta, un muñeco troll y unas pilas. Y también entraron en una tienda de mascotas. Pero el dueño, que ya los conocía, los echó. Venables, antes de que lo echaran, le dijo al dueño que James era el hermano menor de Thompson. Mentiras y más mentiras para seguir torturando a James a su gusto. Cuando llegaron al terraplén de una estación de tren semiabandonada, pasó lo peor. Lo golpearon muy fuerte con ladrillos y piedras, le echaron pintura azul en los ojos y le patearon la cara. El zapato de Thompson quedó estampado en su mejilla. Quedaros con eso porque es importante. Luego saltaron sobre su cuerpo fracturando sus manos y costillas. Le introdujeron pilas en la boca y le tiraron encima de la cabeza una barra de hierro de 10 kilos que le provocó 10 fracturas más. Luego, para terminar, colocaron a James atravesado sobre las vías y le taparon la cara con escombros. El tren pasó y cortó el cuerpo por la mitad. El patólogo forense Alan Williams determinó que James tenía 42 heridas. Eran tantas que dijo no poder determinar cuál de todas ellas le había quitado primero la vida. Además, creyó ver connotaciones sexuales en el caso, ya que el cuerpo había aparecido sin pantalones, sin calzoncillos, sin medias, sin zapatos y, según afirmó, con el prepucio manipulado y retraído. James Bulger había sido secuestrado, torturado y asesinado por dos chicos de tan solo 10 años. En Gran Bretaña no se hablaba de otra cosa. De los vídeos recuperados se deduce que estos dos estuvieron un buen rato tratando de atrapar a alguna víctima antes de elegir a James. Al ser detenido, el primero en confesar fue John Venables, que dijo: "Yo lo maté, ¿qué le dirán a su mamá? ¿Le pueden decir que lo siento?". Se mostraba inquieto y gritaba histéricamente que quería quitarse la ropa porque olía a bebé muerto. Robert Thompson, en cambio, fue más frío. Negó todo, pero se delató dando detalles de lo que llevaba puesto James Bulger esa tarde. Thompson, muy fríamente, preguntó si habían llevado al pequeño al hospital para revivirlo. La prensa lo bautizó como el chico que no llora. En ese entonces se convirtió en el pequeño más odiado por la opinión pública de su país. En el juicio, los acusados reconocieron que habían querido secuestrar a otro niño para llevarlo a una esquina y empujarlo debajo de los coches. Pero la madre de ese chico apareció demasiado rápido y les truncó el plan por completo. El zapato impreso en la mejilla de James coincidía 100% con la suela del de Thompson. La pintura azul analizada era la misma que la encontrada en la víctima. El 20 de febrero de 1993 fueron acusados de secuestro, tortura y asesinato en la corte juvenil de South Sifton y quedaron bajo custodia policial. La ira y el horror dominaban a la opinión pública. Las familias de los secuestradores tuvieron que mudarse para huir de la gente que los increpaba. El 1 de noviembre de 1993 comenzó el juicio, que se prolongó durante 3 semanas. Se los juzgó como adultos. Los pequeños acusados estuvieron sentados en unos bancos más altos de lo normal para poder ver lo que ocurría.
El fiscal Richard Hendricks sostuvo la idea de que debían ser juzgados como adultos. Para ello tuvo que rebatir el principio Dolly in Capax del derecho anglosajón, que presume que los chicos menores de 7 años no pueden ser responsables de sus acciones, pudiendo extenderse dicho principio hasta los 14 años. Venables y Thompson tenían 10. Pero la corte tomó la posición de Hendricks ya que consideró que eran lo suficientemente maduros para saber que lo que habían hecho estaba muy pero que muy mal y era muy grave, ya que habían intentado disimular sus actos con mentiras. A la psiquiatra de Thompson se le preguntó si su paciente podía distinguir entre el bien y el mal, y ella dijo que cree que sí. Susan Bailey, psiquiatra forense que entrevistó a Venables, contestó algo similar. La polémica por el principio Dolly in Capax se extendió. En 1998, en Inglaterra y Gales, fue abolido el Dolly in Capax para los niños entre 10 y 13 años, dándole la razón a Hendricks. Pero el tema continuó por décadas, porque el proceso como adultos contra Venables y Thompson siguió debatiéndose en todo el planeta. La policía reprodujo durante el juicio 20 horas de entrevistas grabadas con los acusados, quienes no hablaron en público. Quedaba claro que Thompson tenía el rol de líder. Lawrence Lee, abogado de Venables, en ese entonces dijo que Thompson es el chico más temible que ha visto en su vida. Dennis, la madre de James, no asistió prácticamente al juicio porque estaba en la recta final de su embarazo de Michael. Revivir los crudos hechos que se exponían no era para nada aconsejable. El fiscal sostuvo en su alegato que los acusados habían tenido un plan, y que eso quedaba demostrado porque habían querido secuestrar a otro chico, pero su madre se había dado cuenta a tiempo. Ese hecho ahora lo contaré. La familia estaba dentro de una tienda cuando la madre vio que dos sujetos de muy corta edad querían llamar la atención de sus dos hijos. Un momento después, ella relató que su hijo de 2 años y su hija de 3 estaban desaparecidos. Rápidamente encontró a la niña, pero no había señales del niño. Su hija le dijo que se fue afuera con un chico. La mujer salió del local y empezó a llamarlo a gritos. Lo encontró en manos de Thompson y Venables, que estaban convenciéndolo de irse con ellos. Justo cuando vieron a la madre, estos dos mini demonios huyeron. El 24 de noviembre de 1993, Venables y Thompson fueron declarados culpables. Se habían convertido en los convictos más jóvenes en la historia moderna de Gran Bretaña. El juez pidió un mínimo de 8 años de cárcel y autorizó que sus nombres fueran revelados. Esto último fue muy criticado. El diario The Sun comenzó una campaña con una petición para aumentar la pena y juntaron 280.000 firmas. La presión tuvo éxito y en julio de 1994 se anunció que los culpables pasarían al menos 15 años en prisión. Pero las apelaciones y las diferentes opiniones de los letrados y de la justicia fue moviendo ese límite. En 1999, la Corte Europea de los Derechos Humanos consideró que el juicio no había sido justo y que el trato a los menores acusados habían sido injusto y degradante. Y claro que la familia Bulger no estaba de acuerdo con esto. Dijeron que eran ellos quienes se sentían degradados y desamparados, obviamente. Después de la sentencia, Robert Thompson fue recluido en el Centro de Seguridad y Ciudadano Barton Moss, en Manchester. John Venables en Bardy House, en Street Helens, en Merseyside, demasiado cerca de los Bulger. A John Venables sus padres lo visitaban periódicamente. La madre de Thompson iba cada 3 días. Tuvieron educación y rehabilitación. Un equipo de psiquiatras contratado por los abogados de Bulger determinó que Thompson encajaba en el perfil de un psicópata, ya que no demostraba ningún tipo de remordimiento. Finalmente, en junio de 2001, poco antes de cumplir los 19 años, fueron liberados y se les proporcionó nuevas identidades. Como ningún país quiso recibirlo, se optó por mudarlo a sitios secretos dentro de Inglaterra, con el mismo tratamiento que se les da a los testigos protegidos. Se les inventó una nueva vida con historias clínicas, pasaportes y seguros. Eso sí, las autoridades le impusieron algunas condiciones. No podían acercarse a la familia Bulger ni a la zona donde vivían, es decir, en Merseyside, y debían reportarse a los oficiales de la Probation. A la prensa se les prohibió divulgar sus nuevas identidades y sus ubicaciones. La gente de Liverpool salió a la calle para demostrar su desacuerdo con la decisión. Estaba en contra de la liberación y también de la enorme cantidad de dinero que se gastaron en ello. El gobierno británico habría gastado unos 4 millones de euros desde 1993.
En ese tiempo, los especialistas debatían las causas que habían llevado a Venable y a Thompson a cometer ese crimen. Culpaban al pasado, a la familia del acusado, a las malas compañías, a las películas violentas, pero para otros eso no era suficiente explicación. No toda familia disfuncional o violenta crea asesinos, ni todo adicto a las películas violentas resulta ser un torturador. ¿Era una sola causa o había causas concurrentes? ¿Podrían las películas llevarte a eso? Durante la investigación se comprobó que la película Child's Play 3 era una de las películas que el padre de John Venables, Neil, había alquilado meses antes del asesinato, pero no se pudo constatar si John la había visto. Aún así, las similitudes con algunos elementos del crimen dieron la teoría de que los chicos habían copiado a Chucky. Ese muñeco siniestro poseído por el alma de un asesino serial es salpicado en una escena por pintura azul. En el interrogatorio, los niños asesinos habían dicho que esa película los había inspirado. John Venables nació el 11 de agosto de 1982 en el seno de una familia compleja. Padres divorciados, Neil y Susan, maltratos en casa y hermanos con discapacidades. Los celos por la poca atención que recibía harían estragos. En 1991 fue expulsado del colegio por sus conductas violentas contra sus compañeros. John pasaba jueves y domingos con su madre y el resto de la semana con su padre. En el año 2000, Venables ya tenía 17 años. Un equipo de psicólogos concluyó en un reporte que el riesgo de que reincidiera era bajo y que tenía altas posibilidades de rehabilitarse. Pero se equivocaron. Venables salió libre, pero recayó siempre. Cuando en 2001 recobró la libertad, comenzó a beber, a tomar droga, a distribuir pornografía infantil y a visitar la región prohibida de Merseyside, de donde era James. Dennis, espantada ante la posibilidad de que su hijo se toparan con él, dijo: "Muchas veces pudo estar en contacto con cualquiera de mi hijo, incluso cruzarse con Michael Burger alguna noche por ahí". En 2008 fue arrestado por estar alcoholizado, por posesión de cocaína y por provocar disturbios y peleas. Venables le dijo a algunos conocidos su verdadero nombre, pero un día de 2010, temiendo que su verdadera identidad fuera revelada, llamó a su supervisor de libertad condicional. Cuando el funcionario llegó a su casa, lo encontró enloquecido intentando romper con un cuchillo y un abrelata el disco duro de su ordenador. El policía se dio cuenta de que algo no andaba bien y optó por llevarse el ordenador. En el ordenador de Venables encontraron un total de 1170 fotos de pornografía infantil con menores entre 2 y 7 años violados por adultos, por lo que volvió a la cárcel. Y en mayo de 2011 se le otorgó otra vez el beneficio del cambio de identidad, porque su foto había sido expuesta en las redes como pedófilo. Los Burger creyeron que la justicia les estaba tomando el pelo, pidieron que no lo sacaran más de prisión, pero no lo lograron y Venables volvió a salir a las calles. Dennis y Ralph tenían razón. En noviembre de 2017 volvió a ser detenido por posesión de pornografía y él admitió los cargos. Fue condenado a 40 meses de prisión. Hoy Venables nuevamente está en condiciones de pedir la libertad. Por otra parte, Robert Thompson nació el 23 de agosto de 1982. Se mostró durante el juicio como un pequeño insensible. En el colegio tenía fama de matón y mentiroso compulsivo. A los 8 años pasaba gran parte de su tiempo en la calle con delincuentes. Era el quinto hijo de 7 hermanos. Su padre era un maltratador que dejó a su madre Ann, una alcohólica, cuando él tenía 5 años. Una semana después, la casa fue devorada por las llamas. Ann, su madre, intentó suicidarse. Robert Thompson y John Venables eran muy amigos y encontraban placer torturando animales. Sus vecinos contaron haberlos visto hacer fechorías como volarle la cabeza a pájaros con un rifle de aire comprimido o atar por la cola a unos conejos a las vías del tren. En el colegio robaban a sus compañeros. Estos dos demonios hacían sus locuras bajo el liderazgo de Thompson. Thompson, al revés que Venables, se las ingenió para que llamara la atención lo menos posible su vida después de su liberación. Parece que no ha reincidido, o al menos muy poco se supo. En el año 2006 conformó una pareja gay estable, quien sabría su verdadera identidad, y se asentó con él en el noroeste de Inglaterra. En el programa de la tele inglesa The New Revelation se hablaron sobre los motivos que podrían haber llevado a esos chicos a hacer lo que hicieron. Dijeron la teoría de que a lo mejor fueron los celos de Thompson hacia su hermano menor. El documental incluía la voz de Thompson que, con 36 años, dijo: "Me doy cuenta de que ahora soy una mejor persona. Tengo una mejor vida y una mejor educación que si no hubiera cometido el crimen. Yo estaba fuera de control, por lo que mi vida en las calles era mejor que mi vida en casa. No había nada para mí en casa".
explicación a la que Ralph Bulger, el padre de James, contestó: el mensaje es horroroso, mata a un niño y tendrás el privilegio de una vida mejor. Él tuvo en prisión educación de primera clase, consejero y terapeuta, mientras nosotros, la familia de James, fuimos tirados a los lobos con todo el dolor a cuestas. Dennis en 2004 se encontró con Thompson y no se animó a afrontarlo. Asegura que al ver al asesino de su hijo, el odio la paralizó por completo. No los perdono, perdonarlos sería traicionar a James. No los perdonaré, ni en mi lecho de muerte. El caso de Bulger sigue dando que hablar. En 2019 llegó a los Oscars. El documental irlandés de 30 minutos, Detainment, estuvo nominado en la categoría Mejor Corto de Acción en Vivo. Estaba basado en los interrogatorios reales a los acusados y fue dirigido por Vincent Lambert. Dennis se disgustó por no haber sido consultada antes de que se filmara, y la organización Change.org inició una campaña para que el corto fuera quitado de los premios Oscars. Pero el director se opuso a la retirada porque dijo que Detainment se interesaba por entender por qué pasó lo que pasó. Dennis reconoció no haber visto el corto, pero dice que sabe que glorifica el asesinato de su hijo y que no merece ningún tipo de premio, porque solo están explotando el horror ajeno. Dennis y Ralph Bulger jamás recuperaron la sensación de seguridad. Viven con miedo. Ellos quieren tener el derecho de saber bajo qué nombre se ocultan, qué cara tienen hoy en día y dónde viven los asesinos de James. Consideran que ese es un derecho de todo, que la sociedad debe tener la posibilidad de cuidarse cuando tiene un depredador cerca. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que me dejéis un buen like, que os suscribáis, y que me dejéis por aquí en los comentarios qué os parece este tema. O sea, ¿una persona de 10 años puede ser condenada a cadena perpetua o no? Es un tema súper interesante y del cual seguramente debatiremos por aquí abajo, porque seguro que habrá muchas opiniones al respecto. Muchas gracias y nada más que deciros, que os quiero mucho. Adiós.